Pepe Cerdá, bajo mi punto de vista, juega un poco esas cartas peligrosas de Goya, que pintaba a Carlos IV con pinta de bobo, a la reina María Luisa con pinta de bruja, o a, por ejemplo, pues el incipiente y todavía joven Fernando VII con pinta de canalla, ¿no? Entonces yo revisando los cuadros y estudiando los cuadros de, de Pepe, he descubierto que esconde detrás de sí un psicólogo que no busca agradar, que lo que busca es destripar al que tiene delante a una costa de que, como he dicho antes, le partan la cara. Hay retratos, por ejemplo, pues impresionantes, aunque pueden ser para el retratado, digamos, un poco, pues como por ejemplo el conde de Isla, ¿no? Donde se le ve un estilo, autoridad y fuerza. Y uno se pregunta, ¿cómo, cómo Pepe Cerdá realiza o estudia los retratados? Han estado a punto de partirme la cara, ¿eh? Porque claro, hay un problema gravísimo. A mí me gusta mucho meterme donde no me llaman. Y me interesan muchísimo los retratos. O sea, uno de los momentos más intensos de mi vida es, si vais a Roma, no dejéis de hacerlo, es cuando me puse delante del retrato de Inocencio Díez de Velázquez en la Doria Pamphili, que es un cuartito pequeñito, pequeñito. Está el retrato de Bernini y tú estás allí no sé si a los demás les pasa, pero a mí eso me deja, y también tuvo problemas, o sea, que tampoco le quiso pagar el Papa y se cabreó. Es un reto, es lo peor que hay en el oficio, y sobre todo si es un retrato institucional o por encargo, porque a partir de ese momento el cliente, que además no va a pagar, que pagan otros, se convierte en tu enemigo más acérrimo. Y además, si es un político, se produce un efecto, porque claro, yo tomo apuntes, quedo con ellos, tomo unos cafés, tomo fotografías, y cuando ya tengo el retrato prácticamente construido, no se lo dejo ver, claro, que es una cosa terrible, claro, cuando tú ya dices, bueno, así está, se lo enseñas, pues claro, tiene aquí dos guardaespaldas y su señora. Dicen, y se quedan, esos segundos son terribles, ¿no? Y le dice al guardaespaldas, pero soy yo. Y claro, el guardaespaldas dice, y su señora dice, bueno, sí, pero claro, pero tantas arrugas te digo, y bueno, una cosa terrible, ¿sabes? Una cosa terrible que hay que tener, en fin. Pero a mí me gusta pintar retratos. Y me gusta mucho hacerlo. Y creo que la pintura de verdad nació para retratar y para pintar la carne. O sea, desde las tablillas estas romano-egipcias. O sea, Rubens, Rembrandt. Porque, claro, una cosa importantísima que, que he aprendido y que yo creo que define absolutamente toda mi última trayectoria es entender que la idea de progreso no es aplicable a las artes, que es igual de moderno un poeta del siglo I que Baudelaire, que el Bisonte de Altamira no es más eficaz ni tiene más performance que hicieron los franceses que el Guernica, y que el progreso se podrá aplicar quizás a la informática, pero a las artes, a la poesía, no. Y entonces, claro, toda la idea de vanguardia, de que esto es lo nuevo y esto ya no vale, se desmorona, porque el bisonte es muy moderno. No se puede ser más moderno que el bisonte. Y entonces, claro, si aceptas eso, tienes que aceptar que hay que pintar retratos. Y además retratos complicados y, bueno, os podría contar mil anécdotas. Había incluso de esas, no, que pues, algunas son delictivas. No, incluso había pensado redactar una especie de contrato en el que más o menos dijese esto. Si usted acepta que Pepe Cerdá le haga un retrato, lo que le entregue Pepe Cerdá, sea un tomate, una lechuga o una pescadilla, es el retrato. Y se termina. Ya se parecerá. Porque, claro, entras en un debate de sí, pero quítame de aquí, ponme de aquí. Claro, que no le quito de ningún lado. Y claro, bueno, os podría enseñar fotos, en fin, bueno, es igual, que no puedo decir nombres, que hay algunos muy famosos, muy famosos. Romeo, Sí. que decía que sabes encontrar lo más terrible de cada uno. Los antropólogos dicen una cosa en la que yo estoy muy de acuerdo. El hombre aprendió a hablar cuando tuvo necesidad de mentir. Pues bien, el hombre aprende a leer cuando tiene necesidad de que le mientan. Bien, entonces la literatura es lo de antes de la literatura y la literalidad. Es decir, a un sordo no se le puede engañar. Por eso Goya empieza a pintar bien cuando se queda sordo. Luego hay dos tonterías enormes. Una,
que es un refrán aragonés. Dice, le engañé como a un chino. Nadie ha engañado nunca a un chino. Eso es imposible. Y la otra tontería es las apariencias engañan. No, señor, nada engaña menos que las apariencias. Otra cosa es que la torpeza para interpretarlas sea enorme. Pero si no has estado sometido a educación y has estado buscándote la vida, o sea, no sé, un feriante sabe quién va a pagar, quién no va a pagar, quién se va a ir sin trabajo. O sea, un camarero que lleva, lo sabe todo, solo por que no le engaña el roles ni el... Pues está mal que yo hable de mí en estos términos, pero yo tengo un poco esa mirada, una mirada que viene de un mundo... a mí me ha ido bien y mal muchas veces. Y en esos momentos, pues yo qué sé, cuando no hablas bien un idioma, pues es muy importante el aspecto que tiene cada uno para saber quién es. Nadie ve con más claridad que los sordos. Como se decía en Almudévar, de lo que te digan no te creas nada y de lo que veas la mitad. Eso es. Mira, José Luis, es que lo que estabas preguntando me parece que enlaza plenamente con el espíritu y el carácter de Pepe, lo de adentrarse en la psicología, pero llega hasta el extremo, yo creo que el término no existe, pero de entender la psicología del paisaje. Ahora, en lo que está haciendo. Tú bajas Monrepós y desde el primer punto en el que la carretera remansa un poquito y si desciendes porque puedes ir a la izquierda, puedes divisar todo el valle del Guarga, de San Vicente para abajo, hasta la espalda de la Yes. Si paras ahí y miras, pasa algo. Te invade algo, sí. Algo te llena. Pues lo encontré en un cuadro de Pepe Cerdá. En ese mismo punto donde tienes que parar el coche y mirar, estaba Pepe Cerdá. Lo había visto ya. Claro, la capacidad, o sea, los ojos no ven, los ojos solamente reconocen. ¿Y qué reconocen? O sea, del mismo modo que el sonido del agua nos calma. ¿Por qué? Porque todos los mamíferos, desde el principio de la humanidad, saben que si suena el agua, ese día no morirán de sed. Entonces, hay un modo de mirar que es común a toda la humanidad, sea letrada y letrada, haya visto un cuadro, no lo haya visto, y que tiene que ver con eso. O sea, hay cosas que intranquilizan y cosas que tranquilizan, cosas que evocan y cosas que no evocan. Se ha hablado mucho del concepto de lo sublime, pero nadie lo ha sabido explicar suficientemente. Pero es tan evidentemente cierto cuando ocurre que tampoco hace falta explicarlo. ¿Por qué algunos puntos son sublimes? Antes, en el MOPU, ponían una falta de ortografía conceptual. Cuando había un paisaje pintoresco, la señal de tráfico era una cámara de fotos. Decían, ¿qué queda? Pues o es pintoresco o se fotografía, ¿no? Pues eso, párese aquí. Pues bueno, yo me paro en otro sitio donde no lo pone, pero podía estar señalado también de ese modo. Uno de los méritos tuyos, lógicamente, lo hablamos un poco, también se tienen todo, la literatura, la pintura, es ver cosas que no vemos los demás. Pero hablando de Lorca, ¿no? Cuando estaban, de pronto dijo, la brisa triste de los olivos, ¿no? Y estaban 20 y no se había dado cuenta ninguno, y él sí. Claro. Y Antonio Bello venía de su casa a la nuestra, 6 minutos andando por Huesca, calle Zaragoza, Porches de Galicia, Mercado, Cuatro Reyes, y había visto 3 cosas, te las contaba, te partías de risa que no podías más, pero bueno, pues si son 3 minutos andando por Huesca a las 12 de la mañana, ¿no? Entonces, esa visión que tenéis los artistas que dices, yo pinto, tú dices, yo pinto lo que veo. Jolín, inspirarse delante de un Hontere y un tractor. Yo se lo he copiado eso y se lo he copiado a un señor. Al señor que le he copiado ser local se llama José Pla. O sea, yo conozco a algunos estúpidos que dan la vuelta al mundo en un crucero y vuelven sin nada que contar. Pla se cogió un autobús, se iba de un pueblo a otro y lo que te contaba era tremendo. Es decir, a mí el que me enseña a mirar el mundo, que es Pla, porque aprendo leyendo a Pla que cualquier cosa es susceptible de ser literatura con mayúsculas. O sea, ¿por qué? Pues porque te la cuenta Pla. ¿Y qué te ha contado? Que un señor le ha puesto un cortado. Pero claro, cuando dice que miró al tomar un café, puso el dedito meñique así y los labios en forma de culo de gallina, ya no hace falta que me cuente más, ya sé quién es miró. Pues eso es muy importante. Hay un dicho muy antiguo romano que decía ut pictura poesis, como la pintura es la poesía. Yo quisiera saber, que sé que o intuyo que Pepe es un buen lector, qué escritores
tiene él como referencia? Aquí tengo más el vicio de comprar libros que, bueno, igual, como no creo que nos pasa a todos. Ahora mismo, pues he cogido los últimos diarios de Paniker, que es bueno, todos los diarios, todos los hijos de Pla, o de Chávez Nogales, cualquiera que te cuenta lo que le pasa de verdad, sin pretender. No me interesa nada la literatura de ficción, me interesa cualquiera que me cuente lo que le ha pasado. O sea, tengo las memorias de Koestner, que es un libro maravilloso. Sí, enorme y pero maravilloso. Sí, porque te está contando de verdad lo que le ha pasado, porque lo iban a fusilar y dice, no, es que yo voy a contar lo que debe, o el Zweig, que habéis leído todos, o el de... Quiero decir, ese es el tipo de literatura que a mí me interesa, es decir, de otro hombre que ha sido como yo, que ha estado en otro sitio y que me cuenta de verdad lo que le ha pasado. El último libro de Vilas, que habla de verdad de lo que... De Ordesa, sí, que habla de que pues eso, de que sus padres pues eran pobres, pero es decir, que te está contando lo que de verdad sientes cuando se te muere un padre, lo miserable que eres, lo de las cenizas, lo del divorcio, es decir, cualquiera que diga la verdad, hay que decírsela primero a sí mismo, luego hay que tener el valor de traducirlo a literatura y luego de publicarlo, y a mí eso, todos los que hacen eso me interesan mucho. Y yo he aprendido a pintar, bueno, yo soy pintor porque he leído, o sea que me interesa muchísimo la traza que deja. Y hay muchos pintores que son en realidad biógrafos, o sea, el propio Picasso, quiere decir que están contando pues lo que les está pasando alrededor, vamos. Porque cualquier cosa puede ser sublime, lo que decía antes. O sea, hay gente que se va a Londres y vuelve con menos experiencia que uno que se va al pueblo de lado. Igual que hay muchísimos médicos, muchos, que son grandes escritores, no tanto, la proporción no se da en los pintores, no es igual. No sé si en grandes lectores tampoco. Sin embargo, en el caso de Pepe se da en los dos ámbitos. Pepe es el pintor de la luz eléctrica, que es algo dificilísimo, a mí me parece algo imposible y que desde luego me fascina, me remata. No sé cómo sale eso, cómo surge, cómo uno es capaz de plasmarlo. Hombre, estaba pensando en tu pintor y mi pintor fetiche de Ponce de León, en el accidente, que murió, como sabéis, al principio de la guerra. Pues, Ramón Acín y él son vidas en realidad paralelas, salvo que como uno era falangista y el otro le han hecho 80 exposiciones, y a Ponce de León, bueno, pues ahí está, ¿no? Y quiero decir, el automóvil, como bien dice Marinetti, es al siglo XX lo que las catedrales a la Edad Media. Es decir, el automóvil es el centauro de nuestra época, y la luz eléctrica también. Es decir, si tú puedes pintar como Rembrandt, salvo que Rembrandt no tenía luz eléctrica. La luz eléctrica ha modificado nuestro modo de ver el mundo, y eso se tenía que reflejar en pintura, claro. Luego pinto gasolineras porque antes de llegar a Villamayor hay una gasolinera, y claro, pues la luz se va de la ciudad y al llegar vuelve a aparecer otra luz. Las gasolineras son los no lugares por excelencia. Antes, cuando uno viajaba, a cada posada que llegaba era distinta. Ahora llegas al mismo sitio. La gasolinera de Repsol es idéntica. Venden el mismo sándwich, llevan el mismo... Es decir, tienes la sensación de no estar viajando. En Ariza, que te venden las rosquillas. En Ariza, sí, bueno, las rosquillas, bien, pero lo demás igual. Pero puedes coger una autopista en Europa, sí, y parar cada 5 horas en el mismo lugar. Yo una vez crucé el desierto del Sáhara con una loca que me llevó allí. Y claro, estás 10 horas en el coche, te bajas y es el mismo sitio, porque es todo... Pues es un poquito lo mismo, es un poco desesperante. Y esto que comentamos de la luz, Rembrandt, Goya, incluso pues aprovechaban el claroscuro, un farol, y aprovechaban esa luz, pero tu técnica en ese sentido creo que es muy distinto, lo comentamos el otro día, que a mí me ha maravillado, porque una cosa en que yo trabajé mucho en mi juventud, por necesidad, porque no tenía dinero para comprar flash, con lo cual tenía que hacer las fotos a oscuras, y me especialicé mucho en eso. Y uno de los trucos que aprendí y trabajé mucho era conseguir engañar, hacer que es de noche, cuando no es de noche, la caída del crepúsculo que tú estás viendo, ya el cielo es de noche, es azul oscuro y tal, pero sin embargo se ve. Y tú esa luz la has manejado como nadie, vamos. Sí. O no sé. Sí, es ¿no? que Coetáneo, contemporáneo. No, mira todo el mapa de pintores españoles. José Luis es experto. Sí. Entonces, que te diga quién ha
mostrado la luz eléctrica de ese modo. Exacto. Bueno, yo estaba pensando en Bonnard decía que todo el arte de la pintura consiste en aclarar y oscurecer los colores sin ensuciarlos. Eso es la pintura. Es tan simple como eso. Luego, leyendo, el médico de Franco escribió un libro, el doctor, el último, donde pues, claro, le encargó a Franco que redactase sus memorias para vencer su Alzheimer o su flebitis o lo que fuera. Y entonces cuenta una cosa interesantísima que define, porque Franco definió la pintura. Le estaba pintando Álvarez de Sotomayor, el año 42 o así. Y entonces, pues claro, se aburría y mandó poner un espejo para ir viendo cómo evolucionaba el cuadro y así se entretenía. Entonces estaba sentado y dice, como buen gallego, dice, descubrí que eso de la pintura tampoco era tan complicado. Consiste en poner los colores oscuros donde está oscuro y los claros donde está claro. Eso es todo. Y entonces dice, tanto es así que le fui cogiendo afición y me atreví, año 41 o 42, a cogerle la paleta y los pinceles a Álvarez de Sotomayor, fíjate la gracia que le había, ¿no? Y pintar en su ausencia unas flores del Pardo. ¿Y cuál no sería mi sorpresa? Que don Álvarez de Sotomayor al verlos exclamó que tenía un talento innato. Claro, imagínate, año 42, fusilando y que le animó a seguir pintando y pintó durante toda su vida con mucha afición y mucho talento. Bueno, cuando vino Eisenhower lo llevó a su estudio y le enseñaba los cuadros y tal. Se entera de eso Chaplin y entra en el gran dictador. Claro, hombre.